Hola, Hola. Oli. bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy traemos un poquito temático porque, ayer hace unas horas, siendo hoy 8 de marzo, 9 de marzo, porque eso se publica el lunes, pues ayer fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y traemos un episodio un poquito pues conmemorativo de la fecha, donde vamos a hablar de Patricia Neal, que fue una actriz muy importante de los años 50, 60, si no me equivoco, y que creemos que es muy importante como trae su historia en unas fechas como las de ahora, porque yo siento que su historia, tal vez no ella, pero sí su historia es bastante desconocida. Y yo creo que ella también, dentro de lo que es el mundo de Hollywood, es como, sobre todo porque acabó haciendo muchos papeles de reparto al final, y no tanto de protagonista, y como que se fue un poco, pues, digamos, diluyendo quizá de lo que podría haber sido. Entonces, Efectivamente. la traemos como su figura de vuelta, pues, por eso, conmemorarla en este día. Justo. Eso es. Y va a ser un poquito así porque no vamos a hablar de sus películas como tal, aunque si las vamos a mencionar, vamos a hablar de su historia y de lo que ella vivió, porque creemos que es una cosa que creo que todos tenemos que tener un poquito en mente presente. y presente, y que no se habla lo suficiente. Así que, hablando un poco de cómo sus inicios, Sí. pues Patricia Neal creció en América, si no me equivoco, pues ella era original de Kentucky, pero pues fue como una época en la que pues estaba saliendo América de la Gran Depresión, acercándose pues a lo que era la Segunda Guerra Mundial, y las estructuras sociales pues estaban como cambiando, las tradicionales se derrumbaban y se iba a iniciar como una nueva época, o más o menos más cercana a lo que conocemos hoy en día. Y ella desde joven pues quería salir de su pueblo y como que ver lo que había más allá. Y pues desde muy pequeña se le daba muy bien lo que era el drama school, como le llaman ellos, lo que era actuar, y se ganó una beca para el Northwestern University, un sitio que era el tema de actuación y eso bastante prestigioso, cerca de Chicago. Y pues allí ya pues deshizo de su nombre original, que era Patty Lou, para convertirse en Patricia Neal, que era como su persona. Su nombre de estrella, Su ¿no? stage Su name. Sí, Marilyn Monroe, Norma Jean. Efectivamente, Sí. pues lo mismo. Total. Además, un poquito de similitudes ahí en las historias, tal vez. Y bueno, pues que una vez con esto, pues se gradúa y, como muchos actores de la época, pues dice, me voy a Nueva York porque allí voy a triunfar. Y bueno, llega allí y lo que especialmente empieza con Broadway, y allí pues todo el mundo se rinde a sus pies, ¿no? Y fue de las primeras... se ganó el primer Tony por una actriz de reparto de una obra de teatro, gracias a una de las primeras obras que hizo allí. Entonces, cuando gana este premio, pues claro, Hollywood ya está al tanto y dice, ok, aquí hay sustancia para poder conseguir como nuestra nueva gran estrella de la época, lo que sea. Y la llaman y ella firma con Warner Bros. Y allí, pues, su primera película, bueno, tampoco, como que sí fue bien, pero no fue como un gran boom. Boom, sí. Y ya llega su segunda película, que fue como con la que se hizo muy famosa, pero por las razones incorrectas totalmente. Que la película fue El Manantial, que salió en 1949, basada en la novela de Ayn Rand con el mismo nombre. Y la razón por la que fue tan intensa esta película es por la historia que hubo con su coprotagonista, Gary Cooper. Gary Cooper. Que diréis, ¡ay, se enamoraron! ¡Qué bonito! No sé qué. Bueno, pues no fue tan bonito. Porque, para empezar, él, cuando grabaron esta película, tenía 46 años y ella tenía 21 años. El age gap es importante. Yo no suelo juzgar los age gaps, pero este es un poco sustancial. Y ya, si tomas en cuenta que él estaba casado y con hijos, por lo menos con una hija que yo sepa, porque luego entra el trapo, que ya iremos a ello. Pero, pues hombre, la situación... Y puedes decir, bueno, pues nada, se enamoraron, dejó a su mujer, no sé qué. Claro. No, amores, no. Claro. Ella iba a ser The Other Woman para toda su vida. Efectivamente. Así que, y claro, pues Hollywood vio este drama y dijo, yo esto lo quiero para mí. Pues Gary Cooper y Patricia Neal se tiraron alrededor de unos 3 años de ida y venida, pues con este rollo que se traían, porque cuando estaban grabando la primera peli,
la del manantial, como que se notaron esa atracción que tenían entre ellos, pero durante la grabación decidieron como no hacer nada en No, base a digamos, eso. consumarla. Claro, porque se decía, Una manera. decían ellos que iban a estropear como la química Claro. que tenían enfrente de la cámara. Pero cuando acabaron de grabar, pues dijeron, dame al trapo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezaron los problemas y Hollywood ese escándalo se lo estaba, vaya, comiendo con papa. Claro. Entonces se volvió todo, obviamente, cada vez más tóxico, porque claro, ya poco a poco pues se fue ensombreciendo lo que era la situación y además en Hollywood en esa época pues sí había como muchas cláusulas de moralidad en El código Hays. justamente, Ujú. que claro, no iba a ser él, que era Gary Cooper, que era como el símbolo de lo que era el hombre americano en ese momento, Sí, que... a tener a un amante cuando tenía como lo que era la familia perfecta americana en su momento en casa. Sí, sí. Puro cristiano, puro... Justo. familia tradicional, ¿sabes? Además, justo. Pero claro, él no iba a pagar con el error. No, Evidentemente. obviamente, No, porque tenía que ¿cuándo ser van a ella. pagar los ¿Cuándo hombres? paga un hombre? Porque aquí, ¿quién tenía pareja y quién estaba casado? Claro. Claro. ¿Y quién era mayor, supuestamente, el que tenía que ser el adulto? Porque, a ver, entendés, Patricia Neal ya con 21 años de su pueblo a Hollywood, ¿sabes? Como cumpliendo sus sueños y aparece este hombre que es súper cariñoso con ella, que le está demostrando, pues, yo qué sé, como que quiere ser su pareja, que además yo he leído sobre todo el tema de su biografía, que sí como que le había dicho alguna vez que se iba a dejar a su mujer por ella, lo que sea. Ya. Pues ella en su ingenuidad de los 21 años pues dice, Vale. ¿Sabes a qué me Lo está va a hacer. recordando ahora que lo dices? A qué? la película El apartamento de Billy Wilder, que trata una situación muy Sí. parecida, va sobre una chica que trabaja en la oficina y se enamora de su jefe y ella es ascensorista, vamos, que no... Sí, que- O sea, que hay una diferencia como de... Al final es una relación de dominante. De poder. De poder, claro. Entonces yo al menos creo que eso siempre es algo... Siempre va a derivar en algo tóxico si no lo tratas Obviamente. bien. Porque si partes de una relación de poder de yo soy Gary Cooper, soy la superestrella de Hollywood, soy el hombre americano, y tú eres una nueva actriz emergente que está empezando en esto, al final ahí siempre va a haber un... Sí, o sea, siempre va a estar él aquí y ella aquí, porque Total. él quiere. Claro. pues una dinámica de abuso de poder Y claro, en el histórica. apartamento, el jefe de la oficina siempre le decía, sí, yo voy a dejar a mi mujer, la voy a dejar. No la No, dejó. no la dejó. Spoiler, no la dejó. Ya, Y ella se siguió ilusionando, que es la gran putada de todo esto. pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Patricia Neal, pues en esta época estaba como muy... como que todo el mundo estaba poniendo en este papel de ser la rompehogares, ¿sabes? De ser esta mujer cruel o lo que sea. Sí. Y como la gente pues le encanta estas cosas, en 1950, la película de El Rey del Tabaco, pues Warner emparejó otra vez a Patricia Neal y a Gary Cooper en una película. Y claro, cuando ella leyó el guión, pues como que dio por sentado que su papel iba a ser el de una de las mujeres, que era como muy buena, como bondadosa, todas esas cosas, ¿no? Y como dice ella en sus memorias, dice... sin embargo, pues me asignaron el papel de Margaret, una zorra fría y despiadada. Hice lo posible para conseguirlo, lloré e imploré, pero se mostraron inflexibles. O sea, que ya como que las propias productoras y los directores y todo eso como que querían aprovecharse de este escándalo que estaba viendo alrededor de ellos para sacar unos dineros. Querían encasillarla porque, claro, era lo que iba a vender. Justo. Claro. Aquí tienes a Patricia Neal, la rompehogares, que va Junto a a Gary serlo. Cooper. Claro, que no solo en la realidad, también en la ficción. Es como esa mezcla de entre realidad y ficción no hay tanto, ¿no? Ahí Que vamos. siempre les ayuda a vender mucho más, ¿no? Que la gente, digamos, disocie un poco al actor y al personaje. Exacto. Efectivamente. Y eso es lo que se aprovecharon. Entonces Claro. ya aquí va cuesta abajo y sin freno y hubo ahí como... En su memoria ya menciona que en unas peleas el Gary Cooper le golpeó, luego como que hay muchos rumores de que en una fiesta Gary Cooper le escupió y luego como que más adelante tuvo un encontronazo con la hija de él y también le escupió y fue Madre como mía. todo muy raro. Ahí también ¿Cómo le hubo gusta lío, escupir? creo que hubo líos también con el padre de Gary Cooper y luego la mujer del propio Gary como que fue a buscar, la llamó y como que le Madre empezó a decir mía. de todo, o sea Madre que ya mía. ahí a la pobre Patricia Neal
le echaron la culpa a absolutamente todo cuando para una relación hay dos. Pero bueno, como siempre todo, ¿no? No, y tío, y que tu ascenso a Hollywood se vea manchado por esto, que es a mí lo que me duele, que ella era una actriz pues de la veintena, queriendo pues ser actriz y tal, y que al final pues un hombre que obviamente tiene más edad que tú y tiene más poder que tú en la industria te joda y te corte los sueños, pues a mí no sé, me parece muy triste para ella, para Patricia y para lo que va a venir después. Pues, ¿cómo acaba todo este lío de Gary Cooper? Porque claro, aquí ya es todo oscuro, horroroso. Pues ella se queda ¿Cómo va a embarazada. acabar? ¿Cómo va a ella acabar? se queda embarazada. Y claro, para ella en un principio fue como una cosa maravillosa porque se creía que iba a ser el punto de inflexión donde Gary Cooper pues, iba a ver como esta posibilidad de crear una familia con ella y que iba a dejar pues, a su mujer atrás e iniciar esta nueva fase con ella. Y todo lo contrario, ¿no? Gary Cooper se asustó, empezó a ver todas las cláusulas de moralidad delante suya y dijo, esto no puede ser. ¿Cómo voy a tener yo un hijo fuera del matrimonio? Es que eso es un escándalo. Claro, ¿y qué es peor? ¿Que deje a mi mujer y me vaya con la otra o que esté el hijo fuera del matrimonio? Dijo, no, vamos a arreglarlo de la manera más fácil. Te voy a llevar a una clínica y vas a abortar. Y lo voy a pagar yo y se acabó. Y claro, Patricia Neal en su memoria pues cuenta que tuvo un aborto. Gary lo pagó. Si hubiera tenido ese bebé, al menos no habría estado tan sola y habría tenido un pedazo de él para verlo el resto de mi vida. Rompió algo dentro de mí, fue un error. O sea, que se entiende perfectamente que fue totalmente obligada claro, a que ella no verse en tuvo esta la situación. decisión de abortar o no abortar, ¿sabes? ¿No? Que si hubiera sido por ella, a lo mejor lo hubiera tenido, ¿sabes? Y mira el nivel de enamoramiento de Sí. decir, o sea, me ha Hubiese hecho la vida tenido- imposible Pero te quiero un pedazo de ti. Buah. para toda mi vida. Me Buah, parece una buah, cosa buah, buah. mortal. Stop. No sé, yo cuando lo leí me quedé un poquito fría porque es como... Yo creo que también es como el cuando estás en una relación tóxica y no lo ves. Y están todas las señales, pero aún así tú sigues queriendo estar con esa persona. Pues un poco así. Sí. La pobre mía, Ya, pues, la verdad que sí. estaba ahí. ¿Y qué pasa? Pues que, claro, obviamente, ya una vez que él como rompe relación con Gary Cooper después de esto, su imagen y su carrera está manchada por toda esta situación y como que no podía huir de lo que había sido al lado de Gary Cooper. Ujú. Claro. Hasta que conoce a su marido. Claro. Y aquí empieza como la segunda etapa de su vida, ¿vale? Que es cuando conoce a Roald Dahl. Que bueno, que todo el mundo lo conocerá como, pues eso, el autor de Matilda, de Charlie y la fábrica de chocolate, bueno, bestseller para libros infantiles, reconocido mundialmente, ¿vale? Pues claro, Patricia Neal se fija en él y empiezan, pues, bueno, o sea, obviamente se casan y empiezan a formar una familia que era la que Patricia Neal siempre había soñado. Siempre quería, pues, yo creo que ponerse en esa situación de ser pues, ama de casa, de tener sus hijos, de dedicarse a ellos, ¿no? Después de todo el trauma, era Claro, lo que quería. Alejarse un poco de la industria. Claro, claro. Y bueno, claro, ellos se conocen en una fiesta de una mutua amiga que se llama Lilian Hellman y ya se casaron en 1953 y tuvieron 5 hijos, ¿vale? Es verdad que Roald Dahl, si bien fue su marido y tal, que fue una pieza central de, pues, como de su apoyo y de, pues, de su vida y tal, le fue infiel. I mean, at this point, ¿estamos surprised Sí. o no? Vale. No, pero a ver, también hay que darle un pequeño... Sí. Que tardó, o sea, fue como más adelante y por cuestiones costó y un por otras poquito. cuestiones. Vale. Pero a la pobre mía, la única época de felicidad que tuvo, la tuvo con él. Que por Eso lo es verdad. menos algo se llevó de esa relación. Que no como con Gary Cooper, que solo se llevó el trauma. Pero, bueno, que sí, que le fue infiel, pero es que a mí me sorprende la longitud de la infidelidad, porque fueron 11 años y él se estaba acostando con una amiga íntima suya, que se llamaba Felicity Crossland, y obviamente se divorciaron por esto. Pero lo importante y los problemas por los que luego se divorcian, que no son, aparte de la infidelidad, no son lo importante, es las tragedias que sufrieron tanto sus hijos directamente como su familia en general. Me explico.
Tiene ella 2 hijos, Olivia y Theo, ¿vale? Olivia, su hija mayor, fallece a los 7 años por una encefalitis, que, bueno, sale de un sarampión y pues esto al final a Patricia Neal la deja devastada porque al final era una de las primeras hijas después del tema de Gary Cooper, el aborto y tal, y pues al final pues eso deja mucha huella, ¿no? No obstante, también su hijo Theo, con 4 meses, sufre un accidente en Nueva York, ¿vale? Que le rompe el cráneo, sobrevive, pero le rompe el cráneo en miles de pedazos. 9. O sea, 9 pedazos, bueno. O sea, madre mía, que es un accidente que perfectamente le podría haber matado. Vaya, fue un milagro que Fue un sobreviviese. milagro, literalmente. Y luego ya en el 65, cuando está embarazada de su próxima hija, que se llamaba Lucy, sufre 3 derrames cerebrales, que la dejan inconsciente, o sea, en coma, inconsciente, no podía hablar, no podía articular ninguna palabra, no podía moverse, o sea, prácticamente vivía de milagro. Y o sea, es que era milagroso. Yo me pongo en esa situación y dices, madre mía. Le dio afasia la enfermedad, esa que es como que no hace conexión lo que tú piensas y lo que escuchas con lo que dices, ¿sabes? Sí. Y claro, imagínatelo ella siendo actriz, Pues lo peor que le podía pasar. No, claro. Y bueno, claro, ¿qué pasa aquí? Al final, después de lo de los 3 derrames cerebrales, Patricia Neal pierde la habilidad total de hablar, de escribir. Pero ella puede pensar porque ella es consciente. Claro, sí. Lo que pasa es que la habilidad motora y física de hablar y de escribir la pierde. ¿Qué pasa? Que Roald Dahl en este momento le decide como diseñar como un plan porque de los rehabilitación. médicos dijeron, se va a quedar vegetal, esto Total. aquí no va a funcionar para nada. Total. Dijo, Y el no. Roald Dahl dijo, No. después de todo lo que nos ha pasado, ¿va a morir otra persona o se va a quedar como inconsciente en nuestra familia? No. Y entonces, claro, al final pues le diseñan pues un método súper intensivo que, bueno, ella incluso dice que, en plan, que ejercía violencia para que hiciera las era cosas. bullying puro. Era bullying puro. Pero no sabemos cómo, pero milagrosamente funciona. Y después, en plan, funcionó. o sea, sí, se recupera. Y bueno, o sea, obviamente el Roald Dahl, obsesionado con toda esta pues movida de bueno, te he recuperado a ti, y al final pues es un poco una historia de superación porque los médicos no daban ni un duro. Sí, era como, él decía que era un poco como su proyecto, ¿no? Sí. Su proyecto de salvarla, ¿no? Total. Sí, Ella y su hijo, tío, Claro. también. Sí. Tomó, o sea, como la rienda, como la segunda parte lo que hizo con su hijo, pero como que su hijo tras la accidente que estaba contando Miriam, sí. como que le hicieron un montón de operaciones y como que siempre se mejoraba un poco, pero luego como al tiempo eran temas de coagulación de la sangre o lo que fuese. Eso es. Y el padre dijo, a mí este niño no se me muere. Y como que hizo un invento sobre una válvula, Eso. que eso fue como una revolución histórica en el momento del tema neurología pediátrica y eso y fue y ha sido muy importante después. Y yo creo que ese es el Savior Complex que tenía él. Sí, Roald Dahl. No, y sí, yo solo quería mencionar eso, en plan que, bueno, crearon la válvula Wade-Daltil, que se llama, que, bueno, que fue, pues eso, pues como un descubrimiento total en el tema de la hidrocefalia y todos estos problemas, y que al final, pues, es como que la segunda parte de su vida en la que ella se imaginaba, yo creo, un futuro familiar, un futuro dedicándose a sus hijos y a su vida, pues al final, otra vez También le salió mal. le salió Sí. mal y salió, pues, obviamente perdiendo. Que sí, que luego se recuperó, pero, joder... ¿A qué coste? ¿A qué coste? Claro. Sí. Pero bueno, esa es la época con Roald Dahl. La verdad que es una etapa un poquito intensa, porque como Sí. yo cuando la empecé a leer y fue como ella se va a su casa de campo con su Bien. marido, empieza a tener sus hijos, como que escogía los papeles justos que ella quería hacer, solo lo que le apetecía trabajar, y como que ella misma lo describió como su Sí, etapa sí. de felicidad real. Y yo Total. como, wow, por fin lo hemos conseguido, y de repente se le muere la hija. Y ahí su matrimonio con Roald Dahl dice chao, porque Es que eso es un trauma, claro. el marido se cierra totalmente, como que no permitía ni que se dijese el nombre de la hija en casa, y en vez de apoyarse el uno a otro y como intentar consolarse, simplemente como que se dejan esa herida abierta ahí sin atenderla. Buf. Y de ahí como empiezan todos los problemas. Y encima luego ya le añade toda la historia del niño, que también me imagino que tiene que ser una cosa horrorosa. El ver como tu hijo no hay posibilidad de salvarle y como que tienes que encontrar tú los medios para hacerlo. Es que me parece
No sé, yo es que no podría. Terrible. Yo me volvería loca. Y luego encima de eso ya está toda la situación fatal con tu marido, te quedas embarazada, es como, bueno, vamos, tenemos como una oportunidad de rehacer nuestras vidas, lo que sea, y te toca lo que tú habías dicho de los derrames los cerebrales. 3 derrames cerebrales uno detrás de otro, que te dejan en coma, te dejan sin la posibilidad de hablar, Son muy heavy. de entenderte con la gente que tiene a tu alrededor. No, y de tener la rabia de que estás pensando o estás... Sí. Quieres decir algo y no poder decirlo y no poder Y escribirlo. no saber expresarte, que si eso ya de por sí nos puede pasar a nosotros, sabiendo, o sea, teniendo la capacidad de no saber expresar lo que estás sintiendo, imagínate el no saber expresar nada, el de cualquier cosa y tener que aprender desde cero a comunicarte, que Total. es algo yo creo que no se acaba de aprender por completo, o sea, siempre al final estás como aprendiendo a saber comunicar pues desde emociones, pensamientos, todo lo que sea, porque el propio lenguaje ya así de por sí te limita, el hecho de no tener ni el lenguaje, Que es, claro. claro, es súper, súper limitante, y ella lo consiguió. Madre mía. Sea gracias a Roald Dahl, pero sobre todo gracias a ella. Porque lo hizo. Pues Claro, Roald porque Dahl- si tú no tienes la voluntad, porque ¿Qué va? la fuerza de Te voluntad que rindes y tienes que punto. tener para Efectivamente. seguir adelante, para empezar de cero como si fueses un bebé, o sea, la fuerza moral Pues es que muy heavy. sí, Que Jesse, que gracias es- Roald Dahl, pero ella Claro. misma se salvó. Claro, que se dice que es como la tragedia que le pasó en su vida y como que Sí. venga, hay que salir de eso, pero es que llevaba tanta mierda encima, perdón por la palabra, pero es que es eso, Sí. lo que llevaba, que es como ya era un punto de decir, ¿qué más me puede pasar? Yo es que me rindo. ¿Qué más Y puedes es que podría haberse rendido y hubiese sido totalmente lícito. O sea, Totalmente. yo lo veo así. No, vamos, Mm, me parece. Yo Pero creo que bueno, me hubiera rendido, ¿eh? Yo creo que sí. No, total. Es O que- sea, es fuerte. es fuerte. Y nada. bueno, de todo este drama sale su papel estrella. Sí, de todo este drama, después de que aprendiese de nuevo pues a hablar, a caminar, da a luz a Lucy, que era la hija de la que estaba embarazada, completamente sana, o sea, por fin, todo bien. Y también durante esta época, durante los 60, aparte de que 60-70, aparte de que se convirtió como en una especie de, digamos, no, o sea, no ídolos, pero bueno, sí, o sea, Símbolo. como un poco ídolo por la historia de superación que arrastraba. Y vuelve al cine, vuelve a la tele y consigue su primer Oscar, bueno, y único, con una película que se llama Una historia de tres extraños, The Subject Was Roses en inglés, que creo que Nada la que ver. protagoniza... No, nada que ver. Creo que la protagoniza Paul Newman. Y le dan el Oscar por este papel que es muy pequeño, ella misma lo dice, que es como que debe de haber sido el papel más pequeño por el que han dado un Oscar a nadie, Sí, sí. pero que claro, estaba muy orgullosa y bueno, la vuelven a nominar también, pero ese sí que no se lo lleva. También durante los 60 hizo la película Desayuno con Diamantes. Vamos. Referencia a nuestro Referencia. podcast. No, hace esa peli y también tiene así un papel chiquitito de reparto, ¿no? Es como hace de una, si no me equivoco, de una señora así amiga de Holly Golightly que aparece en las fiestas que hace y eso. Y bueno, con Audrey Hepburn protagonizando, que yo creo que si las comparas un poco a las dos, yo creo que podría haber tenido ella una carrera parecida a la de Audrey, si no hubiese pasado Todo el lo que escándalo, pasó. Es claro. como, veo un poco la comparación. De hecho, creo que se la llegó a considerar para protagonizar la peli, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Creo que sí se la llegó a considerar, pero Se lo no quedó salió Audrey. adelante No salió. por lo que sea. Y también audicionó, creo que para Lo que el viento se llevó, y tampoco le salió. Jo. La pobre. Ya, la verdad que sí. O sea, es que yo Pues- creo que es eso, se quedó un poco en actriz de reparto, Hmm. que podría haber dado mucho más. Y bueno, después de todo esto, llega un punto en su vida, después de romper el matrimonio con Roald Dahl, en el que se vuelve bastante espiritual y busca un poco de consuelo pues, en la religión católica. Y eso lo hace de la mano de una amiga suya, también actriz de Hollywood, que es Dolores Hart, que también era actriz de esa época, llegó a hacer un montón de películas, bueno, no sé si montó, pero un par con Elvis Presley. Sí.
Y ella se convirtió, pues después de su carrera de actriz, se retiró y se convirtió en madre superiora de un monasterio en Connecticut, al este de los Estados Unidos. Y le dijo a Patricia un día, oye, ¿por qué no te vienes al monasterio para desconectar un poco? Y bueno, ver lo que pasa. Y a ella le gustó mucho el monasterio, se involucró un montón en todo lo que tenía que ver con la vida cultural del monasterio y hasta llegó un poco consideró a hacerse monja, lo cual remite un poco a todo esto de todo el fenómeno de los domingos. Y que si no habéis visto el episodio anterior, total, podéis ir a verlo otra vez cuando acabéis este, claro. Todo a su tiempo. Y yo creo que es interesante comparar la vida, a pesar de que es un personaje de ficción en el caso de los domingos, pero como la decisión de una niña joven que está decidiendo si quiere ir a la universidad o si quiere meterse a monja de clausura. Y luego el caso de esta mujer, que ya es una mujer que tiene un gran recorrido vital. Que ya lo ha vivido todo. Que ha vivido todo, de todo, vamos, le ha pasado cualquier desgracia posible y ha tenido hijos, ha tenido una carrera. Ha tenido una carrera. Además, llegó a su mayor éxito justo después de todas estas desgracias, que a mí lo que me fascina de ella. Entonces es interesante ver cómo una persona que está empezando a vivir se interesa por eso y luego otra que ya ha vivido de todo se interesa por eso, porque yo creo que podemos coincidir en que en el caso de Patricia es más entendible, podría llegar a ser más entendible el hecho de quererse meter a monja ya al final de su vida que en el caso de una niña que está empezando a vivir. Efectivamente. Pues yo en Patricia ni lo veo más como también decir, joder, lo que hablábamos muchas veces de, joder, ¿qué más le puede pasar a esta chica y por qué todo a ella, no? Y yo creo que también en la fe la gente encuentra ese tipo, o intenta buscar ese tipo de explicaciones y como que muchas veces también ha remitido al hecho de ella sentirse muy sola en el mundo. Obviamente, después de lo de Gary Cooper, eso deja un trauma y te sientes sola porque eras la otra persona dentro de esta relación. Pero con el tiempo, pues luego su marido, con lo que parecía todo muy bien, pues se va todo al garete también. Y yo creo que también en ese tipo de comunidades, pues como encuentras un sitio en el que estar con gente y como que te permite buscar un significado a las cosas que te pasan. Y yo siento que es bastante lícito. Yo, por lo menos, totalmente. No sé, yo veo que la pobre es que si no, ¿qué iba a hacer? ¿Sabes? A esta altura. No, y después de todo, joder. Claro, no sé. Yo creo que sí, yo creo que tiene más sentido también por eso, porque ha vivido y si la experiencia vital le ha llevado ahí, no sé. Sí. Total. Y luego, pues eso, ella fallece en 2010 y a día de hoy está enterrada allí en esa abadía que tanto quería. Y bueno... Y qué recorrido vital, ¿no? Sí. Joder. Y qué pena que no se le conozca tanto, pero yo creo que... Pues claro, nos hemos dicho que todo esto... Como yo conocí a esta mujer gracias a un artículo que hicieron en Fotograma en la edición de julio, si no me equivoco, que como que hicieron un pequeño homenaje y claro, me lo leí y dije, wow, cuántas cosas han pasado aquí, porque es verdad que en Fotograma se iban un poco como más peli a peli y cosas que contaba ella en su biografía y ya claro, el otro como que lo traje a ella y le dije, oye, vamos a investigar a esta mujer porque me parece una cosa espectacular. Increíble. Y nos pusimos las tres, cada vez que encontrábamos algo es como, joder, esta mujer, ¿cómo es que yo, lo que decíamos, que yo me hubiese rendido, es que yo no podría aguantar tanto. Es que ¿en qué etapa vital te rindes? Porque es que yo creo que desde el principio yo me rendiría. Ya solo con que la prensa me tache de rompehogares, me den los peores papeles, o sea, es que yo ya ahí diría... Me hubiese retirado a la casa del campo como ella, pero de ahí no salgo. Total. Bueno, al final la abadía es un poco eso. ¿sabes? No, total. Al final es un refugio, ¿no? Pues del mundo y de todo lo malo que te pueda pasar. Pues sí. Que es un poco también relacionándolo con los domingos otra vez. Cuando la tía le dice que... cuando la niña le dice a su tía que claro, que qué pasa si la vida no le llena, porque
la tía le decía, tú tienes que vivir, tienes que ir a la universidad, tienes que buscar tu Tienes que propio viajar. camino, tienes que viajar, tienes que vivir. Y dice, pero ¿y qué pasa si todo eso a mí no me llena? Y ella dice, pero es que, y la tía le dice, pero es que la vida también es eso. Claro. Ya. La vida a veces no te llena y a veces sí. Y claro, en el caso de Patricia, yo creo que... Que la vida Yo la creo trata que mal. la ha tratado mal, pero también la ha llenado en algunos momentos, otros no. Hmm. Pues sí, porque al final... Pero lo ha intentado. Exacto. Yo creo que a mí, yo eso es lo que más resalto, es como la perseverancia, ¿no? Es decir, me voy a llevar un palo y viendo mi historial me voy a llevar otro palo más adelante, pero yo lo voy a intentar, yo voy a seguir para adelante, yo voy a intentar pues volver a Hollywood, voy a hacer... Joder, el momento de volver al cine después de aprender a hablar, ella llegó allí al estudio y los directores, todo el mundo del equipo estaba acojonado de si habían Claro. hecho bien en elegirla a ella para ese papel, sabiendo que hacía meses que no habla, o sea, que no podía hablar bien. Y ella llegó allí y hasta los propios tartamudeos suyos de estar todavía intentando recuperarse y aprender a hablar, lo usó en su propio papel. Pues si no me equivoco, como que hacía de una mujer que como era todo muy emocionalmente cargado y eso, y como que había escenas de estas que tenía que expresar sus sentimientos y como que a sus personajes le costaba un poco hacerlo, y usó sus propios impedimentos de habla para eso. Y es como piedra que se ponía en el camino, piedra que sorteaba. Claro, y era total. una cosa, y yo es que admiración total, porque yo en su lugar no hubiese llegado a donde ella llegó. Al final siempre Ni de se coña. trata de saber emplear lo mejor que puedas los recursos que tienes. Y siendo un actor, pues lo que tienes y tirar para adelante. Totalmente. Como te puedes expresar. Siempre hay una salida. Total. Esta es la moraleja. Moraleja. Esa es la sí. moraleja de este episodio. Que siempre hay una salida, exactamente. Siempre hay una salida. Pues sí. Y nada, espero que os haya interesado mucho la historia de Patricia Neal. La verdad que la hemos traído con mucho cariño, porque pues eso lo que decimos es que es admiración pura y dura la que tenemos por ella. Y que en las fechas que corren yo creo que es importante pues el tener historias así presentes. Y también pues que seamos nosotras conscientes que podemos con todo. como dijo una grande, puedo con todo, ¿sabes? Pues que eso, y también pues eso, ya fuera de la historia de Patricia Neal, que hay que apoyar entre nosotras. Ella encontró su lugar pues entre las monjas, pero también hay lugar entre nuestras amigas y nuestra familia, nuestras madres, nuestras tías, quien sea. Y que eso, que... Sororidad siempre. Sororidad siempre, hay que buscar siempre la sororidad. Que es muy importante y creo que cada vez es como que Se está perdiendo. Se está perdiendo y es una cosa muy fea. Así que, bueno... que- Hasta ahí el episodio de hoy. Sí, que aquí acabamos hoy y espero que os haya gustado esta historia. Y si conocéis alguna historia más así súper interesante de alguna mujer, pues contárnosla, porque tal vez la usamos algún día para hacer un episodio, porque yo creo que está muy bien traer historias Sí, así sí. a la mesa. Y ya está, nos vemos el lunes que viene. ¡Chao! Chao.